Bendiciones, amados hermanos y hermanas, todas las personas que me estén escuchando a través de este canal. Hoy quiero compartir algo que desde hace mucho tiempo he tenido pendiente para hacer, pero estaba buscando el momento indicado para hacerlo. A través de mis apenas 12 años, casi 13 años en el Evangelio, y después de haber recorrido muchas iglesias, he aprendido mucho en cuanto al Señor. Pero ha sido el estudio de la palabra y a través del Espíritu Santo, quien es el que enseña toda verdad y redarguye, quien me ha hecho ver lo que el Señor quiere para nosotros y lo que espera de su pueblo. Y siempre, como lo he dicho, Jesucristo es nuestro máximo y mayor ejemplo. Solamente a Él hay que seguir. Y no quitar la vista en Jesús. Y no debemos poner la vista en el hombre, quien puede fallar en algún momento. No quitemos nuestra mirada de Cristo. Y Jesucristo mismo nos enseñó. Estoy preocupado porque muchas iglesias son muy positivistas y solamente predican de prosperidad, o predican de que Dios te quiere bendecir, que solamente Dios te va a bendecir, y que no hay enfermedad, que no hay esto, y bla, bla, bla. Pero es difícil. ¿Qué pasa cuando una persona se le ora en la iglesia y no se sana? ¿Qué pasa cuando estas personas mueren? ¿Qué pasa cuando tú le dices a una persona que Dios te va a bendecir y Dios te va a prosperar? Y resulta que esa persona queda sin empleo, queda sin nada y puede quedar hasta en la calle. ¿Qué pasa con eso? ¿Acaso Dios mintió? ¿Acaso Dios no es fiel? ¿Qué pasó entonces? ¿Fue mera emoción? Mis amados hermanos, el Evangelio de Jesucristo no se trata de prosperidad. El Evangelio de Jesucristo no se trata de salud incluso. ¿Sí? Si no se trata de seguir el ejemplo. Por eso Jesús, Dios, se hizo hombre para enseñarnos el camino. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es a través de mí, es a través de Él. ¿Qué quiero decir con esto, hermanos? Que nosotros vamos a pasar por pruebas. Nosotros vamos a pasar por aflicciones, tribulaciones, tristeza, dolor, llanto. Vamos a pasar aún por malas situaciones trágicas. Podemos quedarnos sin dinero, ¿sí? No ser prósperos, quedar pobres. Ver la muerte cara a cara, sufrir. O sea, son tantas las cosas que nosotros podemos pasar. Pero a esto quiero decirles: Jesucristo pasó por todas ellas. Pero la gente predica mal cuando dice que Cristo pasó por todas ellas para que tú no tengas que pasar por eso. Para que tú no tengas que pasar por la enfermedad, para que tú no tengas que pasar por el dolor, para que tú no tengas que pasar por la escasez o la pobreza. Y están equivocados. Porque Jesucristo murió en la cruz y hizo todo lo que hizo por nosotros para que nosotros no padeciésemos la segunda muerte. Es decir, para que no vayamos al infierno. Eso fue lo que Cristo hizo. No para librarnos de la enfermedad, no para librarnos de la pobreza. No, ese no es el Evangelio, hermanos. Jesucristo nos libró del infierno, porque todos somos pecadores y merecemos muerte del infierno. Por eso Cristo murió por nosotros, por ti y por mí, para que no pasemos por esto. Quiero leerles, para explicarles mejor esto, Hebreos capítulo 5, versículo del 7 al 8, que dice lo siguiente: y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Amados hermanos, Jesucristo dice que ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. Jesucristo no dijo: yo ato. Sí, Jesucristo no dijo: yo reprendo.
Jesucristo no dijo, yo declaro, yo establezco que no voy a pasar por esto. Yo declaro, yo decreto que no voy a sufrir, no voy a pasar muerte. No, Él no dijo nada de eso. Mis hermanos, Él dice la palabra, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas. Jesucristo estaba llorando. Jesucristo estaba de rodillas llorando, suplicándole al Señor. Dice, al que le podía librar de la muerte, a nuestro Padre Celestial. Y dice, y fue oído a causa de su temor reverente. Sin altivez, hermanos, con toda la humildad del mundo. Y luego dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Mis amados hermanos, Jesucristo, siendo Dios, el Hijo de Dios en la Trinidad, dice que aquí en la tierra, en su carne, padeció para poder aprender la obediencia. ¿Qué mayor ejemplo que ese? ¿Acaso nosotros somos mayor que Jesucristo para no pasar por eso? Él es nuestro más grande ejemplo, mis amados hermanos. En Juan 16:33 Él dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Amados hermanos, dice la palabra, dice Jesucristo mismo, que en el mundo tendremos aflicciones, hermanos, no nos las va a quitar. El dolor no nos lo va a quitar, no es que no va a permitir que pasemos por eso. La enfermedad, todos podemos pasar algún momento de enfermedad. Jesucristo, Dios sabe cuál es la prueba de cada quien. Dios solamente lo sabe. A uno les ha dado una enfermedad. Unos son ciegos, otros son sordos, otros son mudos, otros son paralíticos. Otros tienen cáncer, otros tienen SIDA, otros tienen COVID. Otros se le murió su hijo, su hija. Otros quedaron en la ruina, quedaron sin dinero, quedaron sin hogar. Otros están durmiendo bajo un puente ahorita. ¿Y qué significa eso? ¿Que Dios no nos ama? Hermano, Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y vamos a pasar por esto. ¿O es que acaso la pandemia que estamos viviendo ahora a nosotros los cristianos no nos afecta? Claro que sí, el sol sale sobre todos, sobre los buenos, sobre los malos, sobre los ricos, sobre los pobres. El detalle está que Jesucristo dijo, para que en mí tengáis paz. Y nosotros los cristianos en medio de esta pandemia tenemos paz porque miramos hacia Jesucristo, no como otros que están sin Él y pueden estar en desesperación en este momento. Para que podamos entender más esto, el apóstol Pablo, él lo dijo. Sí, la gente piensa que no, piensan que porque seamos cristianos no nos vamos a enfermar nunca. Eso es un grave error, mis amados hermanos. Dios sana sí, a quien Él quiere y es su voluntad sanar. Dios prospera y enriquece sí, pero a quien es su voluntad, a quien Él quiera prosperar. El apóstol Pablo, el gran apóstol Pablo, en 2 de Corintios capítulo 12, versículos del 7 al 9 dice lo siguiente: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, porque ese era el problema que tenía el apóstol Pablo, que él tendía a caer en el orgullo a causa de su conocimiento. Él dice, me fue dado un aguijón en mi carne. Y dice, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. ¿Nos enseña la Biblia acaso que el apóstol Pablo dijo, yo te ato, espíritu que me viene a bofetear? Yo declaro, yo decreto que me dejas en paz. No, eso jamás lo enseña la Biblia. Eso no lo dice. Y ese mensajero de Satanás lo permitió Dios. Dice, respecto a los cuales 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Qué gran ejemplo.
Él sigue el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, rogando al Señor, suplicando, no diciéndole: yo declaro que estoy libre de este espíritu, yo decreto que ya estoy libre de este espíritu, ¿sí? Yo lo declaro, lo decreto y lo establezco. Que pueden hablar de esa manera, como queriéndole torcer el brazo al Señor, como diciendo: Señor, como yo declaré, tú lo tienes que hacer. Pues no, hermanos, la Biblia no nos enseña eso. La Biblia nos dice claramente respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. ¿Y cuál ha sido la respuesta del Señor? Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¡Wow, hermanos! Espero que puedan estar entendiendo estas palabras. Dios dice que su poder se perfecciona en las debilidades, cuando podemos reconocer delante del Señor que no somos nada. Por eso Él dijo: bienaventurados los pobres en espíritu. Eso significa, no importa si eres rico o eres pobre, sino que tú entiendas y reconozcas que tú dependes totalmente de Dios. Nuestra dependencia total de Él. Eso es lo que el Señor quiere que aprendamos. En Hechos capítulo 9, versículo de 15 al 16, dice: el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, hablando del apóstol Pablo, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Gloria a Dios, gloria al Señor. Es necesario, hermanos, es necesario. ¿Cuánto le es necesario padecer por mi nombre? Jesucristo dijo que por causa de su nombre íbamos a ser perseguidos y aún muertos. Por causa de su nombre, nuestras familias nos iban a rechazar, esposas, hijos, la comunidad. Íbamos a ser rechazados. Hechos capítulo 14, versículo 22 dice: confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permanecieseis en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Mis amados hermanos, es necesario. Si usted está en una iglesia que solamente le enseñan positivismo, ojo, no soy un predicador que está trayendo malas noticias, no. Soy un predicador que está trayendo buenas nuevas al pueblo, y para que entiendan y para que abran sus ojos espirituales. Porque el ser seguidor de Jesucristo es tomar su cruz cada día, morir al yo y seguirle. Eso es lo que representa ser un discípulo de Cristo, un seguidor de Jesucristo. Eso es lo que significa. ¿O es que acaso Sadrach, Mesach y Abednego, cuando no quisieron arrodillarse delante de la estatua, ellos fueron arrojados al horno ardiente y no les pasó nada? Les pregunto, ¿acaso Dios evitó que ellos entraran en ese horno? No lo hizo. Y Él se glorificó en ello. ¿Acaso Daniel, ese gran profeta, acaso Dios evitó que él lo metieran en el foso de los leones? ¿Lo hizo? ¿Lo evitó? No, no lo hizo. Pero Dios se glorificó en ello. ¿Acaso Jesucristo, Él evitó que muriera Lázaro? No, no lo hizo. Pero se glorificó en ello. Hermanos, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Es lo que nos enseña nuestro Señor Jesucristo. Nosotros vamos a pasar tribulaciones y todo eso, pero agarrados de la mano de Él, no debemos tener ningún temor.
¿Estás pasando por una enfermedad? No te preocupes. Estás de la mano del Señor. Y Él te va a bendecir. Y si te sana, gloria a Dios. Pero si mueres, gloria a Dios también. Si Dios te prospera, gloria a Dios. Pero si Dios te empobrece, gloria sea su nombre también. Porque Él no dejará de ser Dios. Mis amados hermanos, en los últimos tiempos va a pasar lo siguiente. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo del 2 al 6, dice: porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, todo está bien, no se preocupen, todo está bien. El Señor prospera, el Señor bendice, el Señor sana. Paz y seguridad. Entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Es lo que dice su palabra. Es lo que nos dice el Señor. Es por esto que he querido hablarlos, hermanos, de esta palabra. Porque no estamos en tinieblas, para que no estemos en tinieblas. ¿Cuántas personas he visto que han dejado de seguir al Señor porque están en una iglesia que le prometen prosperidad y abundancia? Y cuando eso no sucede, se van tristes de la iglesia diciendo: esos son unos mentirosos, charlatanes y ladrones. Me robaron todo mi dinero. Hermanos, porque ese no es el evangelio. Ese no es el evangelio. Personas que se han ido de la iglesia porque han tenido una enfermedad y van con toda la fe pensando que van a ser sanados y no son sanados. ¿Y por qué pasa esto? Simplemente porque es la voluntad de Dios. Dios sabe a quién va a sanar, Dios sabe con quién va a tratar. Esa enfermedad que tú tienes es porque Dios está tratando con ello, para que tú aprendas algo y para que Él se glorifique en eso. Entiéndelo de esa manera y verás cómo las cosas van a cambiar. Si estás pasando por pruebas de escasez, entiende que Dios se va a glorificar en ello. Y que si lo está haciendo es porque quiere y desea que tú aprendas algo. Porque Él dice: a quien yo recibo como hijo, castigo y disciplino. Eso lo hace. Yo quiero decirles personalmente que he pasado por muchas pruebas y tribulaciones y he llorado amargamente. Pero en este tiempo, este año 2020 ha sido mi mejor año. Este año 2020 el Señor me ha bendecido grandemente. Grandemente me ha bendecido el Señor. Tengo trabajo, no tengo escasez, no me hace falta absolutamente nada. Lo tengo todo. Estoy muy feliz, tengo paz en mi corazón. Cuando yo veo que otros corren de aquí para allá y están desesperados. Estoy pasando también la tribulación de esta pandemia. Estoy encerrado, sí, y no ha sido fácil. Pero en este tiempo lo he utilizado para buscar más del Señor, para acercarme más a su palabra, para estudiar más de su palabra, para comprender estos últimos tiempos que estamos viviendo. Mis amados hermanos, espero que estas palabras las hayan entendido y las hayan podido recibir en sus corazones. Es mi deseo, es mi oración que puedan entender y puedan seguir el ejemplo perfecto de nuestro Señor Jesucristo. Y que podamos entender, mis amados hermanos, que podamos entender que debemos acercarnos al Señor con un temor reverente. En el nombre de Jesucristo. Amén.